Buenos días. El día de hoy vengo a hablarles sobre un tema en particular. Vengo a hablarles sobre algo bastante interesante, por cierto. A algunos podría interesarle esto. Bueno, voy a hablarles sobre los mecanismos de defensa. Pero antes que todo, ¿qué son los mecanismos de defensa? ¿Cómo me sirven? ¿Qué puedo hacer con ellos? Y bueno, como su nombre lo dice, los mecanismos de defensa son exactamente eso, mecanismos de defensa, para que a ti no puedas evitar ciertos problemas cuando te encuentras en situaciones de la vida cotidiana, ya sea que un compañero te agreda, que un compañero te diga algo, estés en problemas. Bueno, es aquí donde tú puedes, más que recurrir a estos, te darás cuenta que los estás aplicando. También puede infligir cuando tú te estás relacionando a dejar de tomar esta cierta bebida, una dieta o este tipo de cosas. Ahora bien, los mecanismos de defensa pues son eso. Pero ahora, exactamente, ¿qué son los mecanismos de defensa? Bueno, los mecanismos de defensa son la reacción inconsciente que tenemos en las situaciones emocionalmente difíciles de aceptar y que utilizamos nuestro cerebro para intentar mantener nuestro equilibrio psicológico y evitar el sufrimiento o malestar que nos supondría enfrentar esa realidad. Adaptamos estas estrategias psicológicas de manera inconsciente en situaciones muy diversas. Cuando creemos que nuestra identidad o sistemas de creencias pueden verse dañadas, cuando adaptarnos a una nueva realidad nos supondría un gran esfuerzo psicológico, o cuando emocionalmente una situación es demasiado compleja o intensa para asimilarla. Ahora bien, aunque los mecanismos de defensa tienen la función de protegernos del sufrimiento al evitarnos las emociones dolorosas, los pensamientos negativos, la ansiedad y eventualmente bloqueos no siempre nos benefician no ser consciente de ellos, ya que podemos estar evitando resolver conflictos que estén repercutiendo negativamente en nuestra vida personal, social y familiar. Bueno, ¿es posible detectarlos? Claro que sí, todo es posible. Debido a que ocurren casi de manera inconsciente, pocas veces somos conscientes de que las estamos utilizando. Sin embargo, durante un proceso terapéutico se puede llegar a detectar algunos de estos mecanismos de defensa que redundan negativamente en nuestra forma de actuar y por tanto también en nuestro entorno. Bueno, ahora que ya sabemos o tenemos un contexto más establecido sobre qué es, cómo funciona o cómo podemos como darnos de cuenta de esto, hay otra cosa. ¿Cuáles son los principales mecanismos de defensa? Bueno, en primer lugar está la negación, que es la defensa que se basa en negar el dolor u otros sentimientos de desagrado. Se da en situaciones en las que nos cuesta mucho aceptar un hecho o noticia, como el no ser correspondidos por la persona que amamos o la pérdida de un ser querido. Ambas cosas nos duelen igual, pero hay que aceptar que la pérdida de un ser querido es superior, ya que personas hay muchas y podemos tener otro ser amado. Y cuando perdemos un ser querido, pues no es lo mismo, ya que no lo volveremos a ver. Y aquella persona que amamos la podemos volver a ver al siguiente día, tal vez no igual, o puede ser que nos volvamos a llevar bien, y así, pero es distinto. Y es ahí donde entra la negación. No aceptas que esta persona o no te aceptó tus sentimientos o acaba de fallecer y no la volverás a ver. La represión. La represión es un mecanismo de defensa que actúa para la persona olvide experiencias traumáticas, para evitar contactar con pensamientos, recaudos, impulsos o experiencias que consideramos vergonzosos, inaceptables o demasiado dolorosos. Por ejemplo, el caso de una persona que sufrió malos tratos durante su infancia. El recuerdo es un traumático que queda reprimido, olvidado a nivel consciente. Para no tener que afrontar ese suceso, vaya, como lo dije, la represión trata de reprimir en ese sentido toda aquella emoción dolorosa que haya sentido o que te haya provocado. Si unos amigos te golpean en clase, si te empiezan a decir de cosas, insultar, la represión entra en acción y es ahí donde pues se expresa, y entonces tratas de negar como la anterior, la negación, pero aquí tratas de reprimir esos sentimientos para hacer como no liberarlos. La proyección. Vaya. La proyección es un mecanismo de defensa por el que el sujeto atribuye a otras personas
las propias virtudes o defectos, incluso sus carencias. Por ejemplo, si no nos sentimos a gusto desarrollando nuestro trabajo, podemos ocultarnos este malestar inconsciente para no tener que afrontar las emociones negativas que nos causaría reconocerlo, y reaccionar expresando que son nuestros colegas los que están a disgusto en nuestro equipo. La proyección, en pocas palabras, de aquello que hablé. Proyectarlo, palabra lo mismo en sí lo dice. Decirlo o tratar de como cubrirlo entre una pantalla para tratar de no hacer ver mal a otros y pues tratar de quedar mal tú o viceversa. El desplazamiento. Hay desplazamiento cuando transferimos características, sentimientos o emociones de un objeto o persona a otro. Por ejemplo, en nuestra relación de pareja encontramos carencias difíciles de identificar o abordar y esperamos del otro una atención y cuidados que no recibimos o que no llegan de la manera que desearíamos. Es posible que traslademos este conflicto a cualquier situación rutinaria, discutiendo por las tareas de la casa con intensidad desmedida. Pues cuando no quieres... No, miento. Aquí sí es tratar de que la otra persona exprese sus sentimientos tal cual como tú los quisieras recibir. Pero en ocasiones no se da de esa misma forma. Y entonces pasas por ese proceso. Racionalización. Esto es cuando pretendemos justificar situaciones o errores que hemos cometido con razones o argumentos supuestamente lógicos. Por ejemplo, una persona tiene la costumbre de llegar siempre tarde y entregar los proyectos fuera de plazo. En lugar de responsabilizarse, asumir que no sabe organizar el tiempo y contactar con las emociones que eso pudiera despertarle, empieza a buscar 1000 motivos que la puedan exculpar. Claramente, puedo decir que este es uno de los mayores mecanismos de defensa que más hemos utilizado nosotros. Cuando no hemos hecho una tarea demasiado tarde y en ocasiones culpamos a nuestro equipo. ¿Cuántas veces no ha pasado eso? Así que ahí es donde entra la racionalización. Muy bien. Ahora ya hablamos sobre los tipos. Sobre los tipos que hay, cómo actúan en la vida cotidiana, cómo los podemos ver casi en el día a día y están presentes siempre o la mayor parte del tiempo cuando trabajamos, tenemos proyectos, etc. Pero ahora trataré de hablar sobre el origen de los mecanismos de defensa. En 1894, Sir Freud introdujo la idea de que los procesos mentales pueden servir a la función de prevenir el acceso de sentimientos o afectos dolorosos a la conciencia. Esta idea se convirtió en una piedra angular de la teoría psicoanalítica. Luego, entre 1900 y 1923, el yo y el ello, la función de la defensa fue pasada como la fuerza contra el empuje de la pulsión por descargarse. Con la publicación de El yo y el ello, el libro de Sir Freud de 1923 a 1961, la defensa pasó a conceptualizarse como una función del yo, cuyo propósito era proteger al yo contra las demandadas instintivas. Se surgió además que varios mecanismos de defensa diferentes pueden llevar a cabo esta función del yo. La primera teoría sistemática sobre mecanismos de defensa fue propuesta por Anna Freud en su libro de 1963, El yo y los mecanismos de defensa. En este libro, en que se explican numerosos mecanismos de defensa diferentes, reconcilia varias ideas de Sir Freud, indicando que los demás contrasentimientos y afectos dolorosos y la defensa contra las pulsiones se basan en los mismos motivos y sirven al mismo propósito. En ambos casos, los mecanismos de defensa protegen al yo, rechazado claramente, sentimientos de ansiedad y culpa. Avanzando en estas ideas, O'Fenichel 1945, discutió la función de los mecanismos de defensa de rechazar los peligros para el yo provenientes de dos direcciones. Las defensas lo protejan al yo de los peligros internos, demandados de las pulsiones y la ansiedad correspondientes, y también de los peligros basados en las representaciones mentales de las prohibiciones externas, que producen sentimientos de culpa y resultan en la pérdida de resorbillo narcisista. En relación con esto último, los mecanismos de defensa proveen un sentimiento de seguridad, de autoestima y de integridad del yo. En sus primeros escritos, Sir Freud, 1896-1966, año de sus escritos, descubrió la conexión entre el proceso defensivo de la represión y la
psicopatología, como en los posteriores trabajos de Freud, 1915-1957 a 1923-1971, por ahí más o menos es la fecha donde este señor Freud realizaba sus escritos. Cómo no. Hoy entendemos que el uso de los mecanismos de defensa es también parte del funcionamiento moral de todos los días, como hablamos anteriormente y pudieron escuchar en los ejemplos que se daban al tratar de explicar algunos de estos que existen. Dentro de ciertos límites, las defensas nos ayudan a manejar el estrés, la decepción y las emociones negativas fuertes. Solo cuando se utiliza de manera excesiva pueden ser relacionadas con la psicopatología. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que más o menos los mecanismos de defensa nos ayudan a reprimir, el cual también es uno de estos mecanismos de defensa, aquellos sentimientos malos o que nos desagradan para hacernos pues infeliz, dándonos cuenta que hay mejores que estos. Ahora bien, la información acaba aquí, pero esto aún no termina. A continuación pasaremos a escuchar una entrevista que tuvimos con una profesora, la cual sabe acerca de este tema.